Economía cotidiana, un podcast de CaixaBank. Hola, buenas. ¿En qué cosas se fijan ustedes a la hora de comprar un coche? Pues principalmente en el consumo, y además miro que sea un coche ecológico, que sea híbrido, o no eléctrico, pero sí híbrido, de estos que con la frenada se cargue. Yo creo que el consumo es muy importante para comprar un coche. Me fijo en que sea económico, que no consuma mucho y que sea un híbrido, porque para que tenga en cuenta el medio ambiente. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de vuelta con un nuevo episodio de Economía Cotidiana. Soy Iván Pachi y hoy os presentamos uno de los temas que muchas personas deben afrontar al menos una vez en su vida. No es otro que en lo que te debes fijar a la hora de elegir un coche. ¿En qué estabas pensando? Ay. Y es que la elección parece fácil cuando los ves pasar por la calle, recién salidos del concesionario y con ese olor a nuevo que tanto nos gusta. Pero claro, la cosa cambia cuando adquirir un coche se basa en satisfacer tus necesidades diarias y te encuentras con una oferta de modelos casi infinita. Bien, no me demoro más, pero antes de nada, darle las gracias a CaixaBank, que hace posible este contenido, y también dar las gracias al resto del equipo. ¡Comenzamos! ¿En qué debes fijarte a la hora de comprar un coche? Quiero dar la bienvenida hoy aquí de nuevo a Raúl Jaime Maestre. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Encantado, Iván. Bueno, director del máster IEBS de Blockchain y Fintech y redactor financiero en el blog Salmón. Y bueno, y un montón de profesiones más que tienes por ahí, pero que podríamos estar haciendo un podcast entero solamente de ello. Gracias por estar aquí. Encantado. Bueno, amplio conocimiento sobre economía y Raúl nos va a ilustrar hoy sobre lo que realmente es importante pues a la hora de comprarnos un coche. Porque, no sé... ¿nos podrías contar un poquito más de ti y de tu experiencia con tu primer coche? Vamos a hacer un poquito de memoria. Bueno, hace bastante, ¿Sí? De eso. Todavía no existían ni los híbridos. Mira, se hace. Yo pensaba que me ibas a decir que no existía ni la caja de cambios. Bueno, Tampoco... la caja de cambios sí, porque eso creo que SEAT en los años 60 ya la impuso en el 600. No soy tan antiguo, ¿eh? Pero ¿cuál fue tu primera experiencia? ¿Rozaste el coche, nada más sacarlo del concesionario? Bueno, eso lo hace todo el mundo. Claro, yo cogí uno de segunda mano para darle golpes. Y es lo típico, cuando lo sacas del parking, el primer roce, la primera vez, pues susto. Pero era para esto el coche. Por eso lo cogiste de segunda mano, ya te avisaron. Exacto. ¿De quién te aconsejó para comprar el coche? ¿Tu madre, tu padre, alguna amiga, amigo? No sé. Como siempre, el padre, ¿sí? ¿no? O el tío, o el cuñado. Uy, los cuñados lejos, para los coches. Pero siempre es la familia que te aconseja, porque como te dice tu padre, no te fíes del vendedor que te quiere vender el último modelo, o el más caro, o el que se quiere sacar del stock. Claro, porque los vendedores, bueno, en este caso tú dices que lo compraste en un momento de segunda mano, pero también a una empresa profesional de segunda mano o directamente a un particular. Miramos un particular. Y la revisión se hizo delante de un mecánico, etcétera, etcétera. Un mecánico de mi confianza, claramente. Bueno, yo te confieso que también, ¿vale? Yo sí que lo compré en este caso a un taller concesionario de un amigo mío y también lo rocé nada más sacarlo. Fui a un centro comercial y lo rocé contra la columna. Y así se quedó 3 años, con el por no dar un parte, por si acaso me cobraban luego más en el seguro. Bueno, siendo novato es normal. Sí. Que te subieran yo la creo cuota. Que es una cosa habitual. Una elección muy importante, ¿vale? Poniéndonos así un poco más serios, es cierto que a día de hoy quizás la movilidad en las ciudades, esto se va reduciendo, el tema del vehículo, principalmente en Europa, en América del Norte es otro concepto de vida, otro tipo de vehículos. Otro caos de circulación. Otro caos totalmente distinto, coches mucho más grandes, pero aquí en Europa se va buscando que los vehículos sean más pequeños, que contaminen muchísimo menos, de esto ahora hablaremos. ¿Cómo se nota que no tienes familia para decir que los coches más pequeños, no? Bueno, porque se pueden hacer cositas ahí para meter a los chavales. ¿Cuánta gente entraba en un 600? Mucho, ¿no? Pues sí, yo pues el último nodo que vi creo que entraban 8 o 9. Yo veía el que apostamos y entraban muchos también, o sea que imagínate. Pero una elección muy importante. ¿Cómo debemos condicionarnos a la hora de hacer una compra de este tipo? Porque estamos hablando mínimo, podríamos decir, en torno a los 10.000, 12.000 euros.
aproximadamente. Sí, porque de bajas prestaciones. Bajas prestaciones, y considera que ha bajado bastante el precio desde el 2008, porque antes a este precio no encontrabas un coche. Pues lo primero que tenemos que revisar es las prestaciones y el coste del coche. Otra cosa es la financiación que nos ofrecen si no lo pagamos al contado. Y otra es la posibilidad de renting, que se está implantando cada vez más a la hora de adquisición y cambio de coche a los 4 años, 5 años, lo que sea. Exacto. Eso es lo principal que tenemos que revisar, aparte de lo que queremos, el motor y todas esas cosas después para chulear. Claro, porque digamos que tenemos que fijarnos en el vehículo que nos va a valer para este año, para el próximo y posiblemente para dentro de otros 2 más. Sí, aproximadamente, ¿no? Considera que el parque móvil de España está rondando unos 10 años. Entonces, no tenemos que mirar ahora, no nos compremos un 2 plazas si tenemos previsión de tener perros, niños y ciertas condicionantes, o si nos vamos a la montaña con bici, etcétera, porque necesitamos más espacio. Claramente esta previsión tiene que ser a futuro. Y te voy a contar una curiosidad con esto que me cuentas ahora. Hace un montón de años, cuando la empresa Volkswagen creó el Polo y se gastaron millones de euros, o millones en este caso de marcos, en la investigación para quién compraría el Polo y demás, con todo esto, pensaron que lo iba a comprar personas jubiladas. Y su sorpresa fue cuando lo sacaron al mercado y lo empezaron a comprar jóvenes. Claro. Con el carnet recién sacado. Claro, esto nos hace pensar de que también los jóvenes necesitan, los más jóvenes con 18 años te sacas el carnet, necesitas vehículos que te permitan moverte, porque quizás no tienes pensado tener familia, trayectos más o menos cortos o largos, pero que te puedan servir exactamente igual. En esa época no tienes ni planes de futuro. No tienes planes de futuro, sí, claro. No piensas en familia. Claramente cuando tienes 18 años, tus perspectivas y los tipos de productos son coches reducidos para lo que te dices. Si es más pequeño, a mejor el coche no se roza tanto. Sí, yo cuando era joven pensábamos en comprarnos gasolinas. Después salieron varias leyes para comprar diésel, además te vas haciendo un poco mayor y dices, bueno, voy a hacer viajes más largos, puedes tener familia o no, y te dicen que el diésel va a durar, pues mucho más, lo vas a tener para muchos más kilómetros, las revisiones van a ser distintas y demás. Todo esto ha cambiado en los últimos años con el tema de las emisiones de CO2, algunos problemas, contaminación. A día de hoy, ¿qué diferencias habría entre diésel, gasolina o eléctrico? Y en tu caso, ¿por qué crees que deberíamos elegir unos u otros? Claramente la respuesta es híbridos o eléctricos, sobre todo por el tema de contaminación. Y hablando de grandes ciudades, como has hablado antes, considerando que ya las grandes ciudades, por ejemplo Madrid Central o Londres también en el centro, están considerando que coches que no sean eléctricos o híbridos no pueden entrar en el centro. Claramente, si tenemos una movilidad continua, pues los tenemos que elegir. Gasolina y diésel depende del año. Si nos compramos un coche de hace 10 años, claramente la contaminación va a ser mucho mayor que un coche que nos compremos hace 2 años. Y las emisiones se pueden mirar. Una cosa que ha hecho muy bien la DGT a la hora de asignar pegatinas es el año de compra de estos vehículos. Con esto de los híbridos o eléctricos, no todas las ciudades, no todas las comunidades y sobre todo los pueblos quizás no están tan adaptados al tema eléctrico, tema híbrido. Los puntos de conexión, ¿te refieres? Sí, sobre todo esto. Bueno, y de hecho, por ejemplo, en este momento estamos grabando en Madrid, pero podríamos estar perfectamente también en Barcelona, pues digamos que en el barrio San Martí, ¿vale? Que son viviendas un poquito más altas. Ahí, ¿cómo lo hacen para poder poner cargadores a futuro? La gente va a tener que seguir moviéndose. Pues sí, y las gasolinas se están poniendo las pilas porque en sus centros tanto de gasolina diésel están poniendo ya conectores. Hay varias aplicaciones móviles que indican las zonas de carga. Claramente las grandes ciudades que tenemos en España, Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao y Valencia, están siempre más desarrolladas porque tienen más nivel de población que exigen ciertos tipos de productos. Raúl, me he estado informando sobre la legislación automovilística, que la verdad es que cambia muy rápido. Y he visto que las emisiones ahora estarán reguladas y penadas según el modelo de coche. Pero dime, ¿qué tiene esto de cierto? Y, sobre todo, ¿hasta qué punto puede condicionar esto mi decisión de compra? Bueno, depende de dónde vivas. No es lo mismo vivir en Madrid que vivir en Barcelona. Y claramente, ¿cómo te condiciona? Condiciona mucho. Planteamiento que tienes.
como hemos comentado antes, si quieres circular por el centro de las grandes ciudades, claramente cada vez más hay más restricciones. Ujú. Se está primando el servicio público delante los coches y medios de transporte que El sean estilo, el contaminantes. sharing, ¿no? El car sharing y todo Exacto. esto, ¿no? Los coches que se pueden compartir, los patinetes, Exacto. bicicletas, motos, de todo. ¿no? Exacto. Ajá. Por eso cada vez más las grandes ciudades tienen carriles bici para que los patinetes, bicicletas, eso, aunque los patinetes no lo cumplan mucho, tendrían que ir pues, también por ahí. Yo suelo ir bastante por Barcelona, pero tú vives allí. Cada vez hay más carriles bici, que es una cosa que se agradece mucho cada día más en Barcelona, y yo de hecho en Madrid lo he hecho mucho más de menos, aunque también hay bastantes, pero no tantos como allí. ¿Cada día los usa más gente? ¿Por eso se construyen más? ¿O se construyen más para que la gente los use? Mira si se utilizan, que hay un servicio público que se llama Bicin, Sí. para alquiler de bicicletas y utilizar y potenciar ese tipo de servicio. Claramente la bici es cero contaminante. Totalmente. Y para transportes o traslados cortos va mucho mejor porque hay centros diversificados para dejar y coger la bici. Ujú. Sí, además de que no contamina, ayuda para después ir a la playa e ir divino de la muerte. La verdad que Bueno, ahí estoy contigo. También ayuda a adelgazar, digamos. Nos ayuda con la dieta. Exacto. ¿Cómo y con qué herramientas podríamos calcular, digamos, el consumo del vehículo para tener un mejor control? ¿Vale? Sobre todo con el tema de la contaminación. ¿Hay aplicaciones para esto? Hay aplicaciones móviles, pero depende del modelo. Es que depende muchas de las circunstancias de que tu coche tenga. No es lo mismo un coche que tenga 2 años y haya pasado revisión, el aceite, etcétera, etcétera, que un coche de 10 años que también tenga un motor en perfección, y un coche de 10 años también que le falte el aceite, le falte revisión, etcétera, etcétera. Como estándares sí que los podemos coger, pero tenemos que coger cada caso en particular. ¿Vale? Para temas de contaminación. Como ya hemos dicho, coches de 5 años adelante son más contaminantes que los coches de 5 años en adelante. Como hemos dicho, la DGT ha cortado desde el 2014 para adelante. A día de hoy, si tú tuvieras que comprarte un vehículo, vamos a poner 3 casos. El primero, soltero, vividor sin hijos. El segundo, en pareja. Y el tercero, con familia e hijas o hijos. ¿En cada caso de esos 3 tu vehículo sería distinto? Sí, ¿Sí? claramente ¿Por sin qué? pensar. Porque tienes unas necesidades diferentes. Por ejemplo, hijo con perro y todo, lo que primas es la capacidad y no la potencia de un coche. A diferencia que cuando eres soltero quieres potencia dentro del coche, aunque no la puedas utilizar. Ya. Porque restricciones, bueno, y ya hemos visto por YouTube algunos vídeos que se pueden poner a 200 y después caen las multas y cierto tipo de sanciones. Con mucha suerte caen esas multas. Sí. Yo fíjate que no. Yo creo que para los 2 primeros casos, a día de hoy, un vehículo ya me lo pienso demasiado. Para el tercer caso, en el cual sí que tienes hijos, como dices tú, perro, incluso a veces un gato con el cual te lo llevas de un lado para otro, a lo mejor el vehículo sí sería un poco más grande. Te lo digo esto porque a veces se ven situaciones en las cuales son megacoches para situaciones que realmente no requieren tanto. Para hacer caminos de 4, 5, de 12 kilómetros con el vehículo, un crossover, un todo camino, que parece que vas a cruzar 4 ríos y pasar por el Himalaya con 3 serpas subidos arriba, y estás, pues no sé, paseo a la Castellana, por ejemplo, de Atocha a Nuevos Ministerios. Entonces, a mí sí que me genera un poquito de dudas a la hora de qué vehículo elegiría hoy para cada cierto tipo de Es que caso. depende de dónde vivas. Como Claro. has dicho, no es lo mismo vivir en el centro de Madrid que vivir en Alcobendas. Claramente utilizarás más el coche si vives en Alcobendas que si vives en el centro de Madrid. Luego tienes ciudades, por ejemplo, como Vitoria, que se han acondicionado perfectamente para que la gente no utilice el vehículo. Exacto. Que me parece una cosa maravillosa lo de Vitoria. No sé si has estado en los últimos meses o último tiempo, porque es una zona maravillosa. Vitoria se ha aclimatado perfectamente, un montón de carriles bicis, y la gente se ha, digamos que, acomodado a eso, a las bicicletas, motocicletas. No solo en Vitoria, también en Sevilla han acondicionado todo el Guadalquivir Cierto, para sí, que sí. sea carril bici y poder andar por allí. Ya hemos hablado del caso de Barcelona, pero el caso de Barcelona viene desde las Olimpiadas del 92. Por eso consideras que hay más carriles bicis, Claro. porque se viene de antes trabajando ese tipo de producto.
Bueno, por último, y no menos importante, ¿qué puntos del día a día habría que tener en cuenta para el tema de elegir un vehículo? Con el tema de la contaminación, principalmente yo creo que la contaminación es la conversación estrella, ¿no?, a la hora de elegir un vehículo a día de hoy. Sí, aparte si te tienes que trasladar muy lejos, si tienes Renfe al lado, porque la gente que tiene Renfe al lado lo que hace es bajar con el coche hasta Renfe y coger el transporte público hasta el centro. Hay condicionantes que de nuestra vida que depende de para qué queremos el coche. Como tú has dicho, queremos un gran coche para ir a la playa con la familia, pero para trasladarnos a nuestro centro de trabajo siempre primamos el transporte público. Sí, al final es un poco lo que dices tú, ¿no? Depende de la situación de cada uno, pero sí que yo creo que sería bueno indicar a la gente que lo piense mucho, que valore lo que... Ya no solamente la parte económica, es decir, contaminar una gran ciudad, también estás, digamos que, dañando a tu ciudad, dañándote a ti mismo. Es un coste bastante importante para las arcas públicas que sale del bolsillo del contribuyente. Y a día de hoy también se pueden conseguir un montón de mejoras con vehículos eléctricos, híbridos o ciclomotores. Si apuestan los consumidores por los coches híbridos eléctricos, hará más puntos de carga y, por tanto, será más fácil comprar este producto. Como todo, tenemos que apostar por el producto para que sea más popular, en realidad. Bueno, pues estaremos atentos al futuro, ¿verdad? Yo creo que nos queda un futuro apasionante por delante con todo el tema de la automoción y con la movilidad en las ciudades. Yo creo que es una materia que tenemos ahí pendiente y que vamos poco a poco avanzando. Raúl, muchas gracias otra vez. Gracias a ti. Si yo decía que elegir un coche no es ninguna tarea fácil y con todo lo que nos ha enseñado, pues todavía más claro. No sé, a ver qué os parece a vosotros. Dejadnos vuestros comentarios en iVoox o allá donde queráis. Y por último, Raúl, ¿podríamos dar las últimas claves, los últimos tips a todo esto que hemos hablado? Para ti, tres conceptos muy básicos. Como estamos hablando de finanzas, el primer tipo de financiación. Tenemos que mirar no solo el tipo de financiación al contado, sino que existen otras posibilidades, tanto renting como poderlo financiar durante 3 o 4 años, porque cada vez es más difícil pagar un coche, aunque la inversión sea más pequeña. El otro es mirar qué tipo de coche se acondiciona más a nuestras necesidades. Como has hablado, tenemos gasolina, diésel o los híbridos. No tanto eléctrico, porque la tecnología híbrida está más avanzada que no la eléctrica. Y por último, ver dónde vivimos y si tenemos transportes alternativos como menos contaminantes, que serían las bicis. Pues yo solamente puedo darte las gracias por todo esto y espero que también la gente nos lo haga llegar. No cabe duda de que nuestros oyentes han tomado buena nota y tendrán muy en cuenta con todos estos factores a la hora de comprar su próximo coche. Y quién sabe, igual con estas claves descubren que su coche ideal no es el que ellos creían. En fin, ya solo nos queda dar las gracias a CaixaBank por hacer posible este podcast. Y no te olvides de comentar y compartir este episodio en tus redes sociales favoritas. Hasta el próximo podcast. No me cabe ninguna duda que con el podcast de hoy habremos conseguido entretenerte e informarte por partes iguales. Aquí, en Economía Cotidiana, un podcast de CaixaBank. Y en el próximo episodio... En el próximo podcast hablaremos de qué relación tiene el IPC con las cañas del fin de semana. Hasta el próximo podcast.